Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, dado el siguiente grupo de fuerzas, encontrar la recta de acción y la resultante. Esto es fuerzas no concurrentes. Tenemos una fuerza de 1 newton con un ángulo de 38 grados, cuyas coordenadas en el plano XY son 3 y 3. Una segunda fuerza de 2 newton, se sobreentiende, con un ángulo de 145, ubicada en X menos 2, en Y1, una fuerza de 2 newton de 220, cuya coordenada en X es menos 2 y una Y es menos 1, y una fuerza final de 1 newton cuyo ángulo es de 300, coordenada en X es 1 y en coordenada en Y es menos 1. Bien, lo primero que hacemos es tomar nota de todo esto y vamos a construir un gráfico. En el gráfico puse el valor de la fuerza, ya se entiende que son newton, el ángulo, son grados, no está colocado, pero bueno, son grados, el valor de X y el valor de Y, y el número de fuerza. Entonces uno puede leer rápidamente que la fuerza 1, ángulo 1, X1 e Y1. Bien, lo primero que hacemos es hacer un dibujo de cada una de las fuerzas. Bueno, la primera fuerza se ubica en X igual a 3 e Y igual a 3. Y dice que tiene un ángulo de 38. ¿Cómo medimos ese ángulo de 38? Respecto de una horizontal, que puede ser esta, tomamos 38 grados y ahí unimos el puntito de 3, 3 con una flechita. Y medimos una unidad. Puede ser 1 centímetro, pueden ser 10 centímetros, lo que ustedes quieran, pero lo que valga una unidad. Acá vamos a usar una escala que ustedes quieran, pero lo único que importa es que la escala se mantenga siempre. Supongamos que esto es 1 centímetro. Siguiente punto. Está ubicado en el menos 2 y 1. Y tiene 2 unidades y un ángulo de 145. Bien, respecto de la horizontal, trazamos un ángulo, respecto de esta horizontal, un ángulo de 145. Unimos el puntito, medimos, en este caso, 2 centímetros y trazamos la recta. Fíjense que es el doble grande que la anterior. Bien, tercera fuerza. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. De vuelta, trazamos el puntito y ahora nos dice que son 220 grados. Entonces, respecto al horizontal, tomamos el transportador, 220 grados, y ahí cae. Bien, de vuelta, 2 centímetros. Lo mismo para la cuarta, ubicamos el 1 menos 1, y respecto de esta horizontal, hacemos la circunferencia y nos dice que son 300 grados. Y con transportador, 300 grados. Ángulos de referencia, bueno, 0, 90 es hacia arriba, 180, 270. Entonces fíjense que si el ángulo que está hacia abajo es 270, un poquito más de 270 es 300, para que tengan una idea más o menos. Bien, ¿qué sigue ahora? Todo esto lo que vamos a hacer es descomponerlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ubicar la recta y la vamos a descomponer en los ejes. Descomponiendo en el eje Y sería ese valor y descomponiendo el eje X sería este valor. Bueno, ¿cómo se descompone? Primero ubicamos el ángulo, nos dice que el ángulo es de 38, fíjense que el ángulo es respecto de la horizontal, desde el centro, la horizontal, 38 grados. O sea que, como está enganchando el valor a la flecha, a esta que sería la que simboliza la fuerza, el valor este sería el coseno, sería esto que está acá, que sería nuestro valor en X. Este valor en X. Coseno de 38. 1 por... ¿por qué? Porque la fuerza vale 1. 1 por el coseno de 38 me da 0,79. Y lo mismo en Y. 1 por el seno de 38 me da 0,61. De esta forma obtengo los dos valores. Y los voy a anotar en una tablita acá al costadito. Rx, lo voy a llamar Rx, ustedes pueden elegir el letra que ustedes quieran. Entonces, Rx1 valdría 0,79. Ri1 valdría 0,62. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente fuerza. Fuerza 2, lo mismo que antes. Me interesa su proyección en el eje Y y en el eje X. Este ángulo que nos dan de 145 siempre respecto de la horizontal. Fíjense que es de la misma horizontal que está acá. La misma. Bien, lo que toca hacer, al igual que antes, es descomponerlo en Y y en X. Observen que la descomposición en Y, en este caso, va a ser lo que sería este ángulo, ¿no? Vamos a ubicarlo siempre con el seno. Entonces, el seno
de 145 multiplicado por 2 da 1,15. Fíjense, 1,15, lo guardamos. Hacemos lo mismo con, en este caso, la segunda fuerza, que sería el eje X, el coseno. ¿Por qué se diferencia que acá, fíjense que yo no busqué cuál era el seno, cuál era el coseno? Ya de entrada habíamos dicho en el ejercicio anterior que siempre que hablemos del eje Y, este que está acá, eje Y habla de seno y eje X habla de coseno. De ahora en más se va a hacer así. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es esta simplificación a la hora de obtener un resultado final, pero por ahora sigan el juego y vamos a resolverlo de esta forma. Bueno, anoto los dos valores y sigo con la siguiente fuerza. La siguiente fuerza, tenemos esto que está acá, que sería la proyección ahora en el eje X, y esta sería la proyección en el eje Y. Observen de vuelta, bueno, menos 2, está ubicado, y menos 1. Si queremos definir por cuadrantes, este sería el cuadrante 3, en donde los dos valores, tanto de X como de Y, son negativos. El anterior podríamos decir que es el cuadrante 2. Es una cuestión de nombres, no se vuelvan locos, le llamamos así porque sí. Ustedes pueden elegir el nombre que ustedes quieran. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. No se olviden que qué ángulo es, sí, respecto del horizontal. Lo pueden observar y nos dicen que es 220 grados. Siempre del mismo lado. ¿Qué se hace ahora? Lo mismo de siempre. Para la Y, en este caso, que sería este valor que está acá, nos dice que es el seno de 220 grados. O sea que raíz da menos 1,29. Fíjese que es 2, porque 2 es lo que vale, lo que dice la fuerza 2, por el ángulo de 220, entonces 2 por 220 menos 1,29. Y lo mismo vamos a hacer en X, que es 2 por el coseno. Fíjense que siempre respeto lo mismo, coseno, estamos hablando en X, porque lo definí de esa forma en el primer cuadrante y después lo sigo. Ya van a ver cuando esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces la fuerza Rx3 va a ser de 2 por coseno, que es menos 1,53. Seguimos lo mismo para la cuarta fuerza. La cuarta fuerza lo mismo, es de 1 newton y tiene, la quiero descomponer en dos. Fíjense, la descompongo en X, descomposición en Y. El ángulo de vuelta desde el mismo lado es de 300, me lo dan acá. Bien, y lo que quiero hacer ahora es realizar las cuentas. Bueno, en X el coseno es 0,5 por 1, 0,5, así que lo guardamos acá. Y en Y el seno nos da menos 0,87. Bien, fíjese que hasta ahora siempre es mecánico. Cuando quiero obtener, a medida que tengo la fuerza, el número de fuerza lo voy a ubicar en Rx, número de fuercita, en este caso es la 4. El módulo, o sea, el valor de la fuerza, en este caso un 1, antes fue 2. Y lo multiplico por el coseno, en el caso que estemos hablando de la Rx, en este caso 4, Rx4, coseno del ángulo que me dan. Y para la Y, Ri4 sería el módulo 1 por el seno del ángulo que me dan. Bien, de esa forma hice todos los cálculos que necesitaba. Entonces, estos son todos los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Rx1, Rx2, Rx3 y Rx4. Lo que vamos a hacer ahora para obtener F, o la letra que ustedes quieran, esta F sería la resultante. Podría haber puesto F acá arriba y R abajo. Bueno, yo la compliqué. Ustedes si quieren hacerlo así, es lo mismo. Lo que importa es que sigan el procedimiento. Esta F que está acá, la obtengo ¿de qué forma? Sumando todos estos valores. Sumo todos los valores de X y obtengo Fx. Sumo todos los valores en Y, obtengo F en Y. O sea, 0,79 menos 1,64 menos 1,53 más 0,5, fíjense que es más que nada negativo y le da bastante negativo. Y acá lo mismo. Fíjense que estos dos más o menos saludan, así que andan cerca 0,87 y bueno, 0,39. Después ustedes si quieren pausan el video y sacan bien las cuentas. Pero bueno, estos son los resultados. ¿Cómo lo obtuve de vuelta? Sumo todos los valores de X, obtengo F en X. Sumo todos los valores de Y, obtengo F en Y. Bien, ahora voy a obtener la FR o la RR, como ustedes quieran llamarla. De vuelta, los nombres no importa, lo que importa es que sepan de lo que están hablando. Esta fuerza sería como la fuerza resultante, el módulo, el valor que tiene la fuerza resultante. Porque recuerden que la fuerza resultante está descompuesta en Fx y en Fy. Yo quiero el valor de la fuerza grande. Fíjense, por ejemplo, vamos a volver un poquito para atrás. Esta fuerza yo la descompongo a esta fuerza en dos valores. Y ahora lo que hice es sumé todos los valores y obtuve el valor
los dos valores y lo que quiero obtener es el valor de la fuerza grande. Y bueno, y ese valor de la fuerza grande es esta fuerza resultante. Observen que esto es trigonometría, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, la FR grande, igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pasando en la raíz cuadrada, rápidamente obtiene ese valor. Muy bien, ¿tenemos los valores de fx y de fi? Sí, los tenemos. Entonces simplemente los reemplazamos en la función, realizamos la cuenta y nos dice que esa fuerza tiene un valor de 1,92. Seguimos, ahora lo que queremos obtener es el ángulo. Fíjense que yo antes les daba el ángulo también. Bueno, ¿cómo se hace con el ángulo? El ángulo es el arco tangente, o tangente menos 1 en las calculadoras, de FI sobre FX. Bueno, FI estaba relacionada con el seno, ¿no? Bueno, seno sobre coseno, ¿qué es? Tangente. Bien, entonces FI sobre FX. El ángulo es el arco tangente de FI sobre FX. Hacemos la cuenta, reemplazamos los valores y nos da 11,67. Bien, ahora recuerdan cuando yo les mencionaba el tema de en dónde estoy, si estoy en el módulo, en lo que sería la sección 1, sección 2, sección 3 o sección 4, y yo les había dicho que la sección 3 tenía los dos valores negativos. ¿Lo ven acá? Fíjense que si ustedes observan, vamos a hacer un rápido paneo por todas. La 1 tiene sus dos valores x e y positivos. La 2 tiene el valor de x negativo y el valor de y positivo. Y fíjense el ángulo. El ángulo estamos hablando de que tenemos que... es todo esto. O sea que supera ampliamente los 90. Los 90 grados, ¿no? Es decir, que si yo hago el arco tangente, a mí me daría este valor el arco tangente. Y le tendría que sumar los 90 que faltan. Nosotros estamos acá, en la sección 3. Pero bueno, todos los valores siempre es iguales. Fíjense, tanto x como y tiene valores negativos. Y el ángulo, fíjense que me daría el arco tangente, siempre va a dar el ángulo que está pegado a lo grande y es el ángulo más chico. Me dio 11. A ese 11, ¿qué le tendría que sumar? 180. Bien, entonces, pasando limpio. En el 1 no le sumamos nada. En el 2 le sumamos 90. En el 3 le sumamos 180. Y se podrán imaginar que en el 4, si llega a tocar, que habría que sumarle 270. Y el arco tangente me daría ese angulito chiquitito. Más los 270 obtendríamos el ángulo grande. Eso mismo lo tenemos que hacer acá. Entonces, el primer ángulo que nos dan es 11,92. Le sumé los 180 y me da 191,92. Fíjense que está en el tercer diagrama, en el tercer cuadrante sería, ¿no? Si son 4 cuadrantes, 1, 2, 3. En el tercero, por eso es que les digo que tengan cuidado cuando vean que x e y son negativos, estamos acá. Cuando solamente x es negativo y la y es positiva, estamos acá. Ambos positivos y positivo en x, pero negativo en la y, estaríamos en el cuarto. No hace falta que lo memoricen. Ustedes hacen el dibujito y se acuerdan de análisis matemático. En el orden de los ejes coordenados pueden deducir rápidamente en qué cuadrante están y cuántos ángulos hay que sumarle. Bien, ubicamos el ángulo, pasamos una recta y en esa recta vamos a ubicar 1,92, que es lo que nos había dado como módulo, el valor del módulo. Bien, estos serían los f's que obtuvimos antes, en el fi y en el fx. ¿Qué nos está faltando ahora? Bueno, fíjense que no está ubicado el número, no dice si es menos 4 la x, si es menos 3, menos 2, no dice nada. No dice ni la x menos 4, ni cuánto vale la y, no dice nada. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es obtener una recta que de acuerdo a alguno de los dos valores, el de x o el de y, uno pueda obtener por dónde está pasando esta fuerza. Se llama la recta de acción. Vamos a tomar la primera fuerza. Esta fuerza que está acá está descompuesta en el Rx1 y en el I1, como vimos hace un rato. Y respecto de este centro que está acá, el puntito verde, está en X3 e Y3. ¿Pueden verlo? X3 e Y3. Entonces, si ustedes recuerdan el concepto de torque, siempre era una distancia, o sea, un vector, en este caso I1, multiplicado por otro vector, que es X1, Rx1 en este caso, y si usamos la regla a mano derecha tendría este sentido de giro. Entonces, el torque que se produce respecto de este centro va a estar ubicado a 3 unidades de X y a 3 unidades de Y. Entonces tenemos
3 unidades de ahí multiplicado por el valor de Rxy. Ese valor nos da cuánto vale el torque respecto de este centro verde de esta fuerza. Eso sería en la componente de Y. Y en el caso de X, sería esta distancia por esa fuerza. Fíjense, X1 por RY1. Este torque respecto de este centro daría esta distancia por esa fuerza. Siempre es fuerza por distancia o distancia por fuerza, que es lo mismo. Y de esta forma ubicamos también un sentido de giro. Observen que los sentidos de giro son contrarios y eso más adelante lo vamos a tener en cuenta a la hora de generalizar. Bien, por si no quedó claro, lo vamos a repetir en este otro ejemplo. Observen, la distancia, en este caso, a la recta de acción en el valor de x vale menos 2, esta distancia. Y este valor sería el valor que tiene la r. Esta r sería en y, ri 2, porque estoy en la segunda fuerza, ri 2, por el valor de x 2. Después, la siguiente tiene ese sentido de torque y fíjense que de vuelta se pasa lo mismo. Tienen sentidos contrarios y tienen signos distintos. Recuerdan que torque es fuerza por distancia por un sentido de giro. En este caso vamos a hacer lo mismo y vemos que en Y tenemos esta Y hasta donde está ubicada la fuerza, o sea, ¿dónde está ubicada la fuerza? A una distancia respecto del centro, que es dato, es Y, es I2. Después vamos a darle valores, pero véanlo acá primero. I2 está a una unidad y hacia este lado, multiplicando en el torque que tengo Rx. 2. ¿Ves que está ubicado en el eje X? Es la descomposición de R2 en el eje X. Eso me da un torque de este tipo con sentido contrario. Bien, acá lo que generalizamos es que sería la X de cualquier valor, y reemplazaríamos por 1, por 2, por 3, multiplicada por RI de cualquier valor, fíjense en el caso 1, y I sub I por R de XI. Bien, ¿qué significa? Que esto I lo voy a reemplazar por todas las fuerzas que yo tenga. Entonces, para la primera fuerza, ¿qué tendría? El I1 por R de X1. X1 por R de I1. Para la 2, ¿qué tendría? Lo mismo. I2 por R de X2 y X2 por R de I2. Bien, todo esto parece una ensalada, pero lo vamos a explicar en continuación. El teorema que vamos a usar, el teorema de Varignon, nos dice lo siguiente. Que el valor de la resultante, la que calculamos que no sabíamos qué valor de x tiene, le ponemos una x grande, multiplicada, o sea, el torque que va a producir, por la resultante, por la componente y de la resultante, ¿se acuerdan que estaba descompuesta en dos? Esa y, como son de signos contrarios los torques, le voy a poner el signo contrario al menos. A las siguientes los vamos a sumar, pero con un signo contrario, porque es un torque que va para el otro lado. O sea, sumado los dos torques, en este caso, el segundo torque es la I de la resultante multiplicada por la fuerza en X. Es decir, estoy calculando el torque producido desde el centro, producto de la fuerza resultante, en Y y en X. Eso, como no sabemos dónde está ubicada ni X ni Y, el teorema nos dice que es igual a la suma de todos los pequeños torquecitos de cada una de las fuerzas, como vimos recién, que recién vimos para la fuerza 1 y para la fuerza 2. Bien, entonces vamos a proceder a realizar. Lo primero que hacemos es, sí, todos los valores que obtuvimos y los que nos dan de datos. Esta planilla es resumen de los datos que me daban originalmente y esto lo hemos obtenido, Fx y Fy, y las Ri y Rx. Como bien dijimos, Y vale 4 porque son 4 las fuerzas que vamos a tener. Bien, vamos a hacer la primera de las dos. X sub Y por R sub Y. Cuando Y va a valer 1, entonces tengo que X1 por R de I1, vean qué sencillo, simplemente puse un 1 acá. Y ahora, ¿qué hago? Me piden X1. X1, vengo acá, 3. Entonces coloco 3. RDI1, vengo acá, RDI1, 0,62. 0,62. Ahora cuenta y eso me da 1,85. Bien, repito lo mismo para la 2. X2, vengo acá, X2 va menos 2, menos 2.
RI2, 1,15, 1,15. Hago la cuenta, me da menos 2,29. Para 3 lo mismo. X3, RDI3. Fíjese que ustedes pueden no saber nada, respetan la fórmula y les va a dar lo mismo. Así que no se preocupen en intentar entenderlo. Simplemente vean el procedimiento. X3, lo mismo. Vengo acá, menos 2. Y RDI3, menos 1,29. Hago la cuenta, me da 2,57. Bien. Y lo mismo con 4. Me queda X4 por RI4. Entonces X4, vengo acá. 1 por RI4 menos 0,87 y me da menos 0,87. Si hago la suma de todo esto, que eso significa este símbolo así raro, que sume todo esto, y el que sabe usar Excel ya lo conoce, les recomiendo que aprendan Excel, es muy útil. Bien, acá, fíjense, entonces la sumatoria de los X por los RI da 1,26 que resulta de sumar todo esto. Bien. Tenemos el primero, lo dejamos guardado y ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte. Este más es un más de vectores. Ahora, cuando empecemos a trabajar, vamos a ver si cuál de los dos, porque recuerden que son signos contrarios, cuál de los dos se va a hacer menos. Y 1, porque coloqué un 1 por R de X1. De vuelta. Y 1, vengo acá, 1 y 1 dan 3. R de X1, 0,79. Hago la cuenta, 2,36. Y 2, que está acá, y 2 sería 1 y R de X2 menos 1,64. Hago la cuenta y me da menos 1,54. Lo mismo, y 3 menos 1, R de X3 menos 1,56 y con 53. Y R4 y 4 menos 1 y 0,5. 0,5, lo mismo que antes. Este valor, si lo sumo todo, que significa ese símbolo raro que está ahí, sumo todos los valores y me da 1,56. Ahora tengo los dos valores de la fuerza y me puedo olvidar de los otros datos. Fíjense lo que pasó acá. Estos valores están positivos, sin embargo acá pongo un menos. ¿Por qué pongo este menos? Porque este menos me está diciendo de que este gira para un lado y el otro gira para el otro lado. Que lo veíamos, que uno giraba para un lado y otro giraba para el otro lado. Como siempre pasa lo mismo, generalizamos y decimos, le ponemos un menos al resultado final y listo. Bien, hacemos la cuenta y nos da menos 0,5. Fíjense que yo a todo ese coso largo le llamé momento, o MTO. Entonces el momento me da 0,5. Bien, ahora me voy a quedar con toda esta fórmula y voy a reemplazar en lugar de todo eso, le voy a poner la palabra momento y voy a despejar la fórmula. A continuación lo que se hace es, quiero despejarla ahí en función de X, para que obtener una fórmula de análisis matemático típica o una función cualquiera lineal como la que ya conocen. Lo que hacemos es, primeramente pasamos restando el menos X por FI, multiplico todo por menos I y obtengo este valor. Fíjese, multiplico por menos I, le cambio el signo y le cambio el signo. Ahora voy a pasar dividiendo el fx. Distribuyo en ambos lados y obtengo esta fórmula. Bien, pasando todo en limpio, entonces nos queda que el momento es menos 0,5 y que tenemos la fórmula esta. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar los datos. Fíjense, donde ese momento 0,5 fx menos 1,88, voy a realizar la cuenta después. 0,39 fx de vuelta menos 1,88. Me queda esta cuenta que está acá. Y si hago la cuenta, me queda menos 0,26 más 0,20. Y esta es la ecuación de la recta que pasa por donde está pasando la resultante siempre. De acuerdo al valor que yo le dé a X, me va a decir el valor de Y por el cual tendría que estar pasando para que se verifique que es la recta resultante. Y esto estaría dando por finalizado el ejercicio.